Les voy a compartir la pantalla para poder empezar. A ver, un momentito. Igual si hay alguna duda, consulta, ya saben que lo pueden hacer prendiendo su audio o en todo caso por los mensajes, ¿ya? A ver, un momento. Ya, ahí les estoy compartiendo mi pantalla. Igual ahí cualquier consulta me dicen si es que no se logra visualizar, ¿ya? A ver, por si acaso voy a regresar. Ya, bien, entonces vamos a empezar con nuestra siguiente semana, que es la semana número 5. El día de hoy vamos a abordar, es un tema, que es el tema de aprendizaje, pero lo vamos a ver desde dos enfoques, ¿ya? Uno es el enfoque conductual y el otro es el enfoque cognitivo, ¿ya? Ustedes recuerdan que en las primeras clases, cuando habíamos hablado de la psicología, ¿no? Y de las primeras escuelas, ¿no? Los enfoques, ahí ya lo habíamos tocado, habían ciertos indicios, ¿no? De lo que nos quería decir, ¿no? De qué trataba estos enfoques. Pero ahora nos vamos a basar, vamos a explicarlo un poquito más, pues las teorías más resaltantes, porque tienen autores que han elaborado sus teorías, ¿no? Y en base a ello, pues se utilizan, ¿no? Actualmente incluso para poder aprender, ¿no? Que es el tema que nosotros vamos a ver, aprendizaje. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí en la primera diapositiva se menciona, ¿no? Problemas con el aprendizaje en tus cursos. ¿Tienes algún problema? Todos tal vez tenemos algún problema, ¿no? En cuanto a, pues, cómo vamos aprendiendo. Algunos nos demoramos un poquito más, otros tienen mayor facilidad. Y a veces decimos, ¿no? Pero ¿qué tenemos que hacer? ¿No? O sea, ¿qué actividades, qué herramientas, qué técnicas necesito realizar, pues, para aprender mejor? ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a abordar y aquí hay como algo general, ¿no? ¿Te sientes como un lorito que repite sin entender? ¿Nos pasa eso en algún momento? Por la falta, pues, de comprensión, ¿no? Entonces, tenemos nosotros la solución. Aquí está, pues, nuestras pastillitas, ¿no? Que son su sulfato de estrategias de aprendizaje, ¿no? Que cada uno tiene 500 miligramos. Ya, miren, sulfato de estrategias de aprendizaje. Es decir, que tú te tomas esto y ya tendrías esa solución, ¿cierto? Para poder aprender. Pero aquí dice en qué momento vamos a tomar estas pastillitas, ¿no? Tomar en caso de estos síntomas. Cuando tienes poca motivación, cuando por estudiar, ¿no? Cuando tienes una actitud pasiva o negativa al estudio, cuando te sueles olvidar con facilidad algo que has estudiado, en ese momento tómate estas pastillitas. Pero tú sabes que no es simplemente puedes tomar y ya, hay un tratamiento que se tiene que hacer, ¿no? Incluso en la medicina es así, ¿no? Te dicen qué actividades debes hacer, qué actividades no debes hacer. Entonces, el tratamiento es el siguiente. Tienes que planificar un horario. Tienes que aprender estrategias de aprendizaje. Existen estrategias que incluso hoy lo vamos a ver. Tener un método de lectura. A veces muchos fallamos en el aprendizaje porque no podemos comprender adecuadamente lo que leemos. Entonces tenemos que elaborar un método, ¿no? Lo vamos a ver con un enfoque, con el enfoque cognitivo, algunas estrategias, pero nosotros mismos, ¿no? Tenemos que ver cómo es la mejor manera que nosotros pues aprendemos. Algunos son incluso
más visuales, otros son más auditivos, otros, por ejemplo, necesitan, ¿no?, realizar algún movimiento, ya sea del cuerpo, de la mano, para generar, pues, ¿no?, algunas estrategias. Entonces, también para el hecho de leer, para poder leer, ¿cuál es tu método de lectura? ¿No? Te tomas tu tiempo, lees rápido, lees una vez, lees dos veces, ¿cómo es, no? Ya tienes que tener un método. Aprender significativamente, es decir, tienes que relacionar los conceptos, ¿no? Tus conceptos incluso previos que todos tenemos, porque todos tenemos alguna idea, sabemos palabras, el significado de algunas palabras. Entonces, cuando vamos pues tal vez leyendo, ¿no? Para poder comprender, tenemos que relacionarlo con conceptos que nosotros ya manejamos. Entonces ahí va a crear un aprendizaje significativo porque ya no se nos va a olvidar o no se nos va a olvidar tan fácilmente, ¿no? Entonces este es como un preámbulo para empezar la clase de el aprendizaje, ¿no? Nosotros pues aprendemos, en todo momento nosotros aprendemos, ¿ya? Y lo vamos a ver desde estos dos enfoques. A ver, uno es el enfoque conductual, ya que lo vamos a ver como un aprendizaje uno, donde vamos a ver la definición del aprendizaje según este enfoque, el aprendizaje por condicionamiento clásico o modelo básico de asociación de estímulos de Pavlov. También vamos a ver a Watson y el aprendizaje por condicionamiento instrumental u operante de Skinner. ¿Ya? Eso es dentro del enfoque conductual y dentro del aprendizaje 2, que es el enfoque cognitivo, también vamos a ver la definición, pero según este enfoque, ¿no? ¿Qué es el aprendizaje para el enfoque cognitivo, ¿no? Las teorías cognitivistas del aprendizaje, el aprendizaje observacional, estrategias. Miren, aquí nosotros vamos a ver las estrategias de aprendizaje, vamos a ver lo que es metacognición, que por ahí seguro les suena metacognición, en algún momento lo han tocado dentro de algunas clases, ¿no? Vamos a hacer una metacognición, dicen, ¿no? Utilizan ese concepto. Y por último, el aprendizaje autorregulado y cooperativo. ¿Ya? Esos son los dos temas que nosotros vamos a abordar. O sea, es un tema, pero desde estos dos enfoques. Bien, entonces primero vamos a definir qué cosa es el aprendizaje, ya de forma general, ¿ya? ¿Qué cosa es el aprendizaje? El aprendizaje es un cambio relativamente permanente en el comportamiento generado por la experiencia. Nosotros, cuando, por ejemplo, no sabemos algo, ¿no? No sabemos, ¿qué es lo que tenemos que hacer, no? Por ahí investigamos, por ahí tocamos, por ahí alguien nos dice, ¿no? Y nosotros decimos, ya lo aprendí. ¿Qué es lo que está pasando? Tal vez una conducta, tal vez una idea que antes tú no sabías, ahora lo sabes, ¿cierto? Por eso ahí menciona que es un cambio, ¿no?, relativamente permanente en ese comportamiento y se ha generado pues por la experiencia, ¿no? Por la experiencia, por las interacciones diarias que nosotros hacemos. Y ojo aquí también, que es relativamente permanente. Eso quiere decir que así como hemos aprendido algo, ese aprendizaje puede ir desapareciendo cuando pues no lo utilizamos. Es como la multiplicación, ¿no? Bueno, ustedes ya se saben, pues ya la multiplicación, todos son expertos, ¿no? Tienen que saber pues en matemáticas sí o sí, ¿no? Pero ¿qué pasa si una persona no practica la multiplicación? ¿No? Lo deja de practicar por no solo por un día, una semana, sino años, ¿no? Años y años no lo utiliza. ¿Ustedes creen que se puede olvidar? Sí, cierto, se puede olvidar. Por más que lo haya aprendido bien, se puede olvidar. Entonces, ese aprendizaje que nosotros hemos hecho de la multiplicación, por eso se menciona, es relativamente permanente. Algunos, yo sé que se acuerdan la tabla de multiplicar, incluso hasta adultos, ¿no? Ancianos podríamos decir. Bueno, eso es parte también pues de la memoria, ¿no? Hay otros factores, ¿ya? Entonces es relativamente permanente. Ahora, ¿cuáles son los elementos? Pues es el cambio o adquisición
¿no? De ese comportamiento, de esa conducta, de esa idea, ¿no? Permanencia relativa, ya te expliqué que es en base a que en algún momento puede desaparecer o incluso ir modificándose. ¿Ya? Así como aprendemos, incluso hay un término, ¿no? Que ahora está surgiendo, ¿no? El desaprender, ¿no? ¿Qué quiere decir básicamente? Pues cuando ya no utilizas esa información y ya no lo tienes, ¿no? No lo tienes a la mano. También es por la experiencia, ¿no? La experiencia práctica. Si nosotros todos los días, ¿no? O ustedes están en constante, en la resolución de las fórmulas, constante uso de la multiplicación, yo sé que eso se lo saben al revés y al derecho, ¿no? Eso se da por la experiencia, ¿ya? Por tanto, se va a excluir los cambios que son productos de qué. Miren, un aprendizaje que ya hemos visto, ¿ah? Lo hemos visto acá, que es un cambio, adquisición de una conducta, ¿no? Que pues es relativamente permanente a través de la experiencia, no toma en cuenta qué cosa. Por ejemplo, el consumo de sustancias psicoactivas. Si uno consume alguna sustancia, por ejemplo, ¿no? Y realiza alguna acción, ¿no? Eso no lo vamos a tomar como aprendizaje. ¿Por qué? Porque está bajo los efectos de esa sustancia, ¿no? Nosotros cuando aprendemos, pues somos conscientes del aprendizaje, ¿cierto? Nosotros pues nos damos cuenta, lo retenemos en nuestra memoria, pero el consumo de sustancias psicoactivas no se toma en cuenta como un aprendizaje. Tampoco se toma en cuenta los cambios maduracionales, productos de nuestro crecimiento, de nuestro desarrollo evolutivo. Los pequeñitos de chiquitos, claro, no saben caminar, ¿no? Nosotros podemos decir, ojo, ¿no? Ha aprendido a caminar, ¿no? Utilizamos incluso el término, pero hay que tener en cuenta algo. Cuando ya es una maduración a nivel biológica, o sea que sí o sí vamos a ser nosotros, eso no se toma en cuenta como un aprendizaje. Mira, para que quede más claro incluso, nosotros cuando crecemos, ¿qué nos va cambiando? Incluso el cuerpo, ¿no? Y vamos a ver la voz, ¿no? La voz de las personas. En los varones se nota incluso un poco más, ¿no? Los famosos, pues, gallitos que les va saliendo hasta que su voz se convierte, pues, en más grave, ¿no? Un poco más gruesa, tal vez, la voz, ¿no? Eso, por ejemplo, nosotros no podríamos decir, ah, mira, aprendió a, ¿no? A tener una voz pues más grave. No, eso no es un aprendizaje, porque eso es producto de un cambio maduracional, madurativo, biológico, ¿ya? Entonces no se toma en cuenta para un aprendizaje. Igual pues las enfermedades neurodegenerativas, ¿no? Imagínense pues una persona con Alzheimer, ¿no? Que aprendió a realizar algunas actividades, no, ¿no? Cuando es producto pues de algunas enfermedades, tampoco no se toma en cuenta como un aprendizaje, ¿ya? Por eso aquí esta parte es importante, ¿no? Ese cambio que se realiza, ¿no? Casi permanente, producto de experiencia, es decir, que hemos ido practicando, 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 ¿ya? Si no practicas, uno no aprendemos, ¿ya? Entonces, estos, por ejemplo, no se toman en cuenta. Siguiente. A ver, quiero ver nada más si es que hay. Ya, perfecto. Ya. A ver, ahora vamos a ya ver según los enfoques, ¿ya? Ya sabemos nosotros qué cosa es un aprendizaje, ¿cierto? Ya es un cambio, ¿no? Relativamente permanente, producto de la experiencia, ¿no? Como ya lo hemos repetido varias veces, ya se nos pudo haber quedado ya la información. Ahora vamos a verlo con los enfoques, ¿ya? El primero, recuerdan ustedes que es el enfoque conductual, ¿cierto? El enfoque conductual. Entonces, para el enfoque conductual, que le vamos a llamar como aprendizaje conductual, ¿qué cosa es el aprendizaje? ¿Qué cosa es?
para el enfoque conductual. El aprendizaje es un cambio en la conducta observable determinado por eventos y factores ambientales denominados estímulos. Ustedes recordarán que cuando habíamos dicho, pues, o habíamos hablado de los enfoques al inicio de las clases, habíamos visto que este enfoque conductual tomaba en cuenta qué cosa, ¿recuerdan? La conducta, ¿cierto? Que esa conducta debe ser observable, como dice aquí, e incluso lo vimos, ¿no? Observable y medible. Es así que cuando nosotros vamos a definir el aprendizaje según este enfoque, vamos a tomar en cuenta qué cosa, en qué nos vamos a enfocar en la conducta. Ese va a ser nuestro foco de atención, ¿ya? Es un cambio en la conducta que nosotros pues observamos. Ahora, ese cambio, ¿por qué se da? Va a ser a través de, bueno, eventos, factores que nosotros vamos a llamarlo, porque vamos a, según las teorías, vamos a utilizar bastante este término que son los estímulos, ¿no? Estímulo, nosotros habíamos indicado pues que era cualquier objeto, persona, cosa, situación, ¿no? Que en este caso, pues nosotros vamos a ir, lo sentimos, ¿no? Lo percibimos, ¿recuerdan? Cuando vimos sensación, percepción. Entonces, un estímulo es todo aquello, tal vez en este caso, incluso es del exterior, ¿no? Un evento cualquiera, ¿ya? Entonces, repetimos, es el cambio, ¿no? Es el cambio en la conducta observable que se realiza a través de estos estímulos, ¿ya? Ahora, hábitos, actitudes y muchas respuestas emocionales para este enfoque también son aprendidas bajo este principio, ¿ya? Es decir, sí se pueden aprender hábitos desde el enfoque conductual, se pueden aprender actitudes, se pueden aprender incluso respuestas a nivel emocional, ¿no? ¿Cómo responder ante una situación? ¿No? Algunos pueden llorar, algunos se pueden sentir tristes, algunos se pueden sentir pues calmados, serios. Hasta esa respuesta a nivel emocional se puede aprender con este enfoque. Ustedes también recordarán que cuando habíamos hablado de incluso distintos enfoques, ¿ah? Tienen sus pros, ¿no? Tienen pues a favor muchos puntos, pero también tienen sus contras, ¿cierto? O sea, sus puntos como que actualmente ya están en debate y por eso surgen pues otros enfoques, ¿no? Aquí básicamente se enfocaba en esta parte, ¿no? El cambio de conducta sin tomar en cuenta, ¿recuerdan qué cosa era? Sin tomar en cuenta tal vez sus pensamientos, si quiere o no quiere hacerlo, sus motivaciones, no se toma en cuenta ello. Lo que se busca es cambiar la conducta, ¿ya? El principio que explica el aprendizaje es el condicionamiento, ¿ya? Para este enfoque conductual, nosotros vamos a utilizar también ese término que es estos condicionamientos, porque vamos a ver tipos de condicionamiento como el condicionamiento clásico respondiente de Pavlov y el condicionamiento instrumental u operante de Skinner, ¿no? Ahora, ¿qué cosa es un condicionamiento? Predisposición para emitir una respuesta específica, rápida o probable, producto de una asociación sistemática entre estímulos y respuestas, ¿no? Por eso aquí lo habíamos visto, estímulos y las respuestas serían pues las conductas que se van a realizar, ¿no? Esas son las respuestas. Cuando a ti, por ejemplo, te dicen, ah, miren, sin ver la teoría incluso, ¿no? Sales a pasear o sales a jugar si es que, por ejemplo, estudias, ¿no? Tal vez alguien te ha dicho así. ¿Qué está haciendo? Está condicionándote, ¿cierto? O sea, si haces esta actividad, pues tienes la otra, ¿no? Algún premio, algún reforzador, ¿no? O si haces esta actividad, ya, entonces no vas a, porque puede ser algo también, te pueden quitar algún estímulo aversivo que también lo vamos a ver, ¿no? No vas, por ejemplo, al dentista y vamos a suponer que tú le tienes miedo, ¿no? Ah, ya, entonces sí hago la actividad. ¿Te das cuenta que, mira, incluso sin saber la teoría, a nosotros nos han condicionado varias veces, ¿no? O tú tal vez has condicionado a alguien, ¿ya? Lo vamos a ver
Ahora sí, pues a modo de teorías con términos, ¿no? Que vamos a ver estos dos tipos de condicionamiento, ¿ya? Primero vamos a ver el condicionamiento clásico, ¿ya? El respondiente, ¿de quién es? De Pavlov, ¿ya? Ahora, este condicionamiento clásico permite explicar el aprendizaje de reacciones emocionales denominado modelo de asociación de estímulos. ¿Por qué se llama asociación de estímulos? Porque cuando nosotros asociamos es como juntar, incluso lo vas a encontrar con el término como aparear, ¿ya? Aparear, juntar, asociar. ¿Ya? Según este procedimiento, esta teoría, nosotros vamos a asociar estímulos, vamos a juntarlos, ¿ya? Y eso lo vamos a ver pues en este famoso, porque es famoso, conocido, experimento del perrito, ¿no? Tal vez ustedes ya lo han visto, ¿sí? Ya lo han visto, por ahí lo conocen. A ver, entonces lo vamos a explicar pues con un poquito mayor, con términos, ¿ya? Vamos a ver nosotros tres momentos. El antes del condicionamiento, el durante el condicionamiento y después del condicionamiento. ¿Ya? En el antes del condicionamiento, por ejemplo, la comida, el alimento, bueno, aquí está como un huesito, ¿no? Pero es la comida en general, se le llama estímulo incondicionado. ¿Por qué se le llama un estímulo incondicionado? Porque va a generar una respuesta que en este caso es la salivación. Así yo no haya condicionado a ese perrito. ¿Sí o no? Que si tú le presentas a un animalita, obviamente tiene que tener hambre, ¿no? No se olviden que esto es bajo un laboratorio, o sea que guardaban pues los debidos controles, ¿no? El perrito se supone que tenía que tener hambre, ¿no? Si tú le presentas la comida a un perrito, ¿qué es lo que, por reflejo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que va a realizar? Va a salivar. Es lo que hacen los perritos. Si tú le presentas a cualquier otro perrito que tenga hambre, tú le presentas, ¿qué es lo que va a hacer? Como que va a salivar, va a emitir esa conducta de salivación. Pero a la comida tú le has hecho algo, o sea, tú has condicionado, ¿no? Has puesto algo para que lo vea más resaltante el perrito, algo. No, no has hecho nada, solamente es la pura comida, ¿ya? Entonces, ese estímulo que causa la respuesta que tú quieres, que en este caso es la salivación, por sí sola se le va a llamar un estímulo incondicionado. Por lo tanto, la respuesta que se emite, ¿no? Que en este caso es la salivación, también va a ser una respuesta incondicionada. Tú no has condicionado a nadie. El perrito por sí solo, repito, saliva al ver comida, ¿ya? Seguimos, ¿ah? Es el antes del condicionamiento. Ahora, la campana. Una campana, si tú haces sonar una campana junto al perrito en este caso, miren, por deducción nada más, ¿tú crees que genera salivación? No genera salivación, ¿cierto? No, no genera nada, ¿no? A lo mucho que cosa, tal vez mirará la campana, su orejita por ahí, pero no va a haber la respuesta de salivar, que es la que quiero, ¿ya? Yo la respuesta que quiero es la de salivación. Entonces, esta campana que no causa nada, no causa ninguna conducta, en este caso salivación en el perrito, ¿cómo se va a llamar? Un estímulo neutro. Neutro, neutral, no causa nada, ¿ya? No tiene efecto sobre la respuesta que yo quiero obtener. Entonces, esta campana que es el estímulo neutro, ¿qué respuesta genera? No hay salivación, o sea, es una respuesta no condicionada, ¿no? O sea, no hay respuesta, no hay respuesta. Pasamos ahora el durante el condicionamiento. Ahora vamos a, mira, aquí se da pues, vamos a unir, vamos a asociar. ¿Por qué se llama asociación de estímulos? ¿Recuerdas? Porque juntas, apareas, ¿no? Vamos a unir estos dos estímulos. Vamos a unir la campana, que era el estímulo neutro, recuerda, más la comida, que era el estímulo incondicionado.
Entonces, esto se hace en simultáneo, ¿ya? O sea, ni un segundo, ¿no? Sonido de la campana, comida. ¿Qué es lo que va a causar? ¿Cuál es la respuesta del perrito? ¿Sí o no que va a salivar? ¿Pero por qué va a salivar? Porque le estás presentando la comida. El perrito está viendo la comida. Entonces aquí sigue siendo una respuesta incondicionada. Mientras le presentes esta comida que de por sí causa salivación, la respuesta va a seguir siendo incondicionada. ¿Ya? Entonces es así, ¿no? Campana comida, el perrito va a salivar. Campana comida, el perrito saliva. Campana comida, sigue salivando. Bueno, eso se hace en varios momentos, varios días, ¿no? Ya, varias veces. Hasta que llega la tercera etapa, ¿no? La tercera parte, que es después del condicionamiento. Va a haber un momento en el cual yo, ¿no? Al emitir solo el sonido de la campana, que te acuerdas que era el estímulo neutro o neutral, va a generar la respuesta de salivación. Miren, sin que tú le presentes el estímulo incondicionado. Tú no le has presentado la comida, pero genera la respuesta de salivación. ¿Por qué? Repetimos, porque el perrito asoció estímulos, juntó los estímulos, ¿no? Entonces él relaciona cada sonido de la campana, lo va a relacionar con comida. Entonces, esta campana ya no va a ser un estímulo neutro, porque si fuera estímulo neutro, no causaría salivación, pero ahora sí causa algo en el perrito. Entonces, esta campana se va a llamar estímulo condicionado. ¿Por qué? Porque ya se ha condicionado, ¿cierto? Porque ya se ha generado pues esta asociación. ¿Y qué es lo que genera la salivación? ¿Y cómo se va a llamar esa respuesta? ¿Se va a seguir llamando respuesta incondicionada? No. ¿Por qué? Porque, repito, ya no está la presencia del estímulo incondicionado, ya no hay comida. Entonces la respuesta ya es condicionada. Si ustedes se dan cuenta, mira, estímulo condicionado genera una respuesta condicionada, ¿no? Y eso es básicamente lo que se quiso demostrar aquí, ¿no? Que esta conducta, que es una conducta pues del perrito, ¿no? Que es una conducta refleja del perrito, ¿no? Salivar de cualquier animalito, puede ser aprendida al asociar estímulos y miren, convertir un estímulo que antes no generaba nada, que era la campana neutro, ahora sí pues genera esa conducta de salivar, ¿no? Y esto tal vez lo hemos nosotros hecho con los perritos, alguien que ha tenido algún perrito y el aprender a dar la patita, ¿no? Por ahí tal vez lo han experimentado, ¿no? Dame la patita, el perrito no le daba, pero tú ponías la patita pues ahí en tu manito y ¿qué hacías? ¿Sí o no que le dabas comidita? ¿No? Ahí están usando pues este condicionamiento clásico, ¿no? En este caso de Pablo, ¿ya? Pasamos. Ahora, este condicionamiento clásico, que sigue siendo de Pablo, ojo, nosotros lo vamos a ver en el experimento sobre aprendizaje de fobias, ¿ya? ¿Quién hizo ese aprendizaje de fobias? ¿Recuerdan ustedes que lo hizo Watson? ¿Ya? Lo hizo Watson. ¿Recuerdan ustedes al pequeño Albert? Que sí lo hablamos un poquito, el pequeño Albert, ¿no? Un niño, miren, que antes no le tenía miedo a un ratoncito, a una ratita, después de asociar estímulos, ¿no? Con el sonido fuerte, ¿no? De un metal, ¿no? Del martillo ahí, empezó a que a sentir miedo al ver a la ratita, ¿no? Mira, y lo explicamos, para que no haya ninguna duda. Sigue siendo condicionamiento clásico, ¿ah? ¿Recuerdan el del perrito? En este caso, mira, antes del condicionamiento. Por ejemplo, la ratita
cuando le presentabas tú al bebito, al pequeño Albert, o sea, no le generaba miedo, ¿no? Lo acariciaba, incluso lo tocaba, normal, ¿ya? En la ratita. Entonces la ratita, para el pequeñito, ¿qué cosa era? Un estímulo neutro. No se olviden que la respuesta que yo quiero que aprenda, por decirlo, es la de las fobias, ¿no? Es, o sea, del miedo. Yo quiero que aprenda a tenerle miedo, ¿no? Entonces, esto como no le causa miedo, ¿qué cosa es? Un estímulo neutro. ¿Recuerdan la campana que no le causaba salivación? Era un estímulo neutro. ¿Ya? Entonces, aquí es una respuesta, pues, no condicionada, no tiene miedo. Ahora, sigue el antes, ¿ah? El sonido de un martillo, ¿no? En un metal, pues es un sonido estruendoso, fuerte, ¿no? Que a cualquiera creo que es como que irrita. Imagínate a un bebito, le asusta, ¿cierto? Entonces, ese sonido fuerte, ¿qué causa en el niño? Miedo, miedo. O sea, el sonido a cualquier niñito yo podría decir que es como miedo y empieza a llorar, ¿cierto? Entonces, el sonido del martillo, ¿no? Aquí es un estímulo, ¿cómo se llama? Incondicionado, ¿recuerdas? Que genera de por sí esa respuesta, que es el miedo. ¿Cómo se llama esa respuesta? Respuesta incondicionada. ¿Ya? ¿Te acuerdas la comida? Esto es como si fuera la comida y la salivación. El sonido fuerte, la respuesta es el miedo. ¿Ya? Esto es antes del condicionamiento. ¿Qué pasa si durante el condicionamiento yo asocio, recuerdas, estos dos estímulos? El estímulo neutro, que es la ratita, e inmediatamente el sonido fuerte, ¿no? La respuesta que genera el pequeñito es miedo. ¿Pero por qué genera miedo? ¿Por qué genera ese llanto? Porque todavía está, recuerdan, el estímulo incondicionado. Una vez que, bueno, haya una asociación, es decir, repetidas veces, ¿no? Va a haber un momento en el después del condicionamiento, la ratita por sí sola, va a causar miedo en el pequeñito. Entonces, esta ratita ya no va a ser un estímulo neutro, sino va a ser un estímulo condicionado. Y la respuesta, ¿cómo se va a llamar? Una respuesta condicionada. ¿Te das cuenta que antes ese estímulo que no causaba ninguna respuesta, ahora sí genera la respuesta que yo quiero, ¿no? Porque la idea era aquí demostrar que se puede aprender las fobias, ¿no? Este miedo irracional a algún objeto, en este caso algún animalito. ¿Sí? Entonces pasamos, ¿ya? Ese es el experimento del pequeño Albert que lo realizó Watson. Incluso aquí hay una foto, mira, acá está el pequeñito y aquí está la ratita, ¿no? Miss, disculpe, el martillo, ¿qué sería? ¿Qué estimulante sería? El martillo aquí es el estímulo incondicionado, porque por sí solo el sonido del martillo genera en el pequeñito el llanto, el miedo, por sí solo. Es como si fuera la comida. Recuerden que en el caso del perrito, la comida, ¿qué genera en el perrito? La conducta de salivar. A- Salvación. Exacto, ¿no? A cualquier perrito tú le presentas la comida, va a salivar. A cualquier niño tú le presentas el sonido, incluso a nosotros tal vez, ¿no? El sonido, ¿qué va a generar? Ese llanto, ese miedo, ¿no? Por eso se llama estímulo incondicionado. Yo no he condicionado nada. Por sí solo, esto genera esta respuesta que también se llama incondicionada. ¿Ya? Por ahí he leído, regresa el anterior, dice, es esta, la del la del condicionamiento de Pavlov, ¿ya? Por si acaso nada más, ahí está. Ahí he visto en un comentario. Este es del aprendizaje conductual y esta era la primera parte del aprendizaje en sí, ¿ya? Ya, volvemos entonces. Muy bien. Así, si tienen alguna consulta, pregunten nada más, ¿ah? Pasamos entonces, ¿ya? Pasamos del condicionamiento clásico, que repito, es de la asociación de estímulos y hemos visto en estos dos experimentos, ¿no? Cómo efectivamente se puede convertir un estímulo que antes no causaba ninguna respuesta, se puede convertir ya en un estímulo condicionado que sí causa, ¿no? Que sí causa la respuesta que tú quieres, ¿ya?
En este caso, repito, bueno, fue un miedo, ¿no? Que es la fobia. Ahora vamos a pasar al siguiente condicionamiento, ¿ah? Que seguimos en conductismo, seguimos en conductismo. Este es el condicionamiento operante, ¿ya? ¿Te acuerdas que era de Skinner? Ahí está, ¿no? La conducta se adquiere, se desarrolla y se mantiene por las consecuencias que produce en el entorno. Aquí en el condicionamiento operante nos vamos a centrar en las consecuencias, ¿ya? Eso es como, como una palabrita clave, ¿no? Consecuencias de las respuestas, ¿ya? Este también, para que lo tengan en cuenta, que está en su teoría, es también llamado como un condicionamiento instrumental. Ustedes recordarán que también se habló un poquito cuando vimos los enfoques, ¿no? Las escuelas. El condicionamiento instrumental que recuerdan era de Thorndike, ¿no? ¿Recuerdan? Thorndike o Thorndike, ¿no? Que trabajó pues con Gatito. Trabajó este condicionamiento, pero no le llamó pues como Skinner, como reforzadores, castigos que ahora vamos a ver, sino que lo llamó como ley del efecto, ley del ejercicio. O sea, es como básicamente el mismo experimento con otro animalito y con otros términos, ¿ya? Por eso lo puedes encontrar como condicionamiento operante o por ahí condicionamiento instrumental, ¿ya? Es similar, pero para Skinner vamos a utilizar los términos que ahora vamos a ir viéndolos, reforzadores, castigos, ¿no? Y los términos que vamos a ver ahora. En cambio, para Thorndike era pues la ley del efecto, la ley del ejercicio, ¿ya? Entonces, aquí vamos a ver esta triple relación de contingencia, ¿ya? Dentro del condicionamiento operante. Unidades de análisis del comportamiento que intervienen en el aprendizaje, ¿no? Aquí, por ejemplo, vamos a ver, se llama triple relación de contingencia porque vamos a ver tres, ¿no? Tres aquí elementos. ¿Cuáles son estos tres elementos? Es el estímulo discriminativo, es la respuesta operante, por eso se llama condicionamiento operante, ¿no? ¿Por qué lo llamó condicionamiento operante Skinner? Operante porque opera, o sea, como que realiza la acción, ¿ya? Entonces, respuesta operante y este es el estímulo consecuente, ¿ya? Estos son los tres elementos. Ahora, ¿qué es el estímulo discriminativo? Es básicamente un evento que alerta al sujeto, ¿ya? O sea, es como una alerta para que emita una respuesta. En el caso de su experimento de la ratita, ¿recuerdan de la ratita de si baja la palanquita, sale comidita? ¿Recuerdan? Baja la palanquita, sale comidita. El estímulo discriminativo era que antes que, ¿no?, se realice el experimento, se encendía la luz. Es como había una caja oscura, imagínense que es como una caja oscura, ¿no? Y se enciende la luz, entonces la ratita, ¿no? Es como si dijera, ¿no? Ah, se enciende la luz, entonces ya puedo ir a bajar la palanquita, ¿no? Para que salga la comidita. Entonces, repito, el estímulo discriminativo es básicamente ese evento que me alerta, ¿ya? Ahora, si lo colocamos como parte diaria que nosotros, pues, vemos carteles, por ejemplo, el paradero, ¿no? Tú estás en el carro, vamos a suponer, y dices, a ver, ¿dónde bajo? Yo sé que bajas en tal dirección, pero ves el letrero de paradero, tú dices, ah, tengo que bajar. ¿Qué está pasando? Te alerta. Todavía no emites la conducta, ¿ya? Solamente te alerta de que vas a llegar a tu paradero y que tienes que bajar, ¿no? ¿Ya? Ahora, después de que este estímulo discriminativo, ese evento que te alerta, ¿no? Surge, se va a generar la respuesta operante, ¿no? Que la respuesta operante es la conducta en sí, ¿ya? La conducta en sí. En el caso del experimento de Skinner, ya es básicamente bajar la palanquita. Aquí, una vez que ya se prendió, entonces le alertó a la ratita y la ratita va y busca pues la palanquita y empieza a bajar. Esa es la acción. En el caso del paradero, perdón, en el caso del paradero, acá lo voy a bajar un poquito ya. Ya, ahí. En el caso del paradero, es que tú
Antes que bajas, ¿qué haces? Tocas el timbre, ¿no? Sobre todo si estás en la parte de atrás, si es un carro grande, tocas el timbre. O hasta podría ser, no hay timbre, pero tú dices, baja, ¿no? Baja en el paradero. Al hablar, ¿no? Ya estás emitiendo igual una conducta. Al tocar el timbre, estás emitiendo una conducta, ¿ya? Entonces, esa es la conducta en sí, ¿ya? Y luego, pues, viene el estímulo consecuente, ¿no? El estímulo consecuente, que es el efecto que produce la conducta. ¿Cuál es el efecto que produce? En este caso, si es bajar la palanquita, ¿cuál es el efecto? La consecuencia, ¿no? ¿Recuerdas? Consecuencia es la comida, ¿cierto? Si baja la palanquita, cae la comidita, recibe la comida y la ratita pues empieza a comer. En el caso del paradero, ¿cuál es el estímulo consecuente? Que pues efectivamente la puerta se abra de atrás, ¿no? Este es un de esos carros grandes, la puerta se abra y tú salgas, ¿no? Tú salgas. Porque puede pasar, ¿ah? ¿Y a cuántos no les ha pasado? Tocas el timbre de atrás, ¿ah? De atrás de esos carros grandes y a veces como que no, parece que no te hacen caso y el carro pasa nada más. Eso ya no sería como un estímulo consecuente para ti. ¿Qué vas a hacer la siguiente vez? Ya no vas a tocar el timbre, tal vez hasta vas a ir de frente con el chofer, ¿no? O de frente con el cobrador adelante y ahí vas a bajar, ¿no? ¿Por qué? Porque ya te ha pasado, pues, una situación en la que, pues, no ha sido reforzador para ti tocar el timbre. Pero en este caso, si se abre la puerta y tú bajas, esta respuesta de tocar el timbre de la parte de atrás va a ser pues algo que tú vas a seguir repitiendo porque la consecuencia para ti fue favorable, ¿ya? Para que quede claro. Yo sé, porque hasta a mí, tal vez cuando era más jovencita, no nos ha pasado, no nos dicen, la salida es por atrás, ¿no? Cuando son estos carros grandes, ¿sí o no? La puerta de atrás o por la puerta de atrás se baja, pero cuando tú tocas el timbre a veces no te hacen caso. Entonces, no, o sea, la conducta que se quiere que se repita, que recuerden acá era el bajar la palanca y aquí tocar el timbre, o sea, eso es lo que quieren reforzar, ¿no? O sea, que toquen el timbre, que aprendan a tocar el timbre para que aprendan a bajar por la puerta de atrás. Pero si no es reforzadora, ¿qué vas a hacer? Por miedo te vas a ir pues adelante, ¿cierto? Pero si es que te ha pasado que tocas el timbre, para y bajas, pues usualmente, ¿qué vas a hacer? Vas a tocar el timbre, siempre vas a tocar el timbre. ¿Por qué? Porque has tenido un estímulo consecuente, ¿ya? El efecto que causó pues fue algo bueno, un reforzador, ¿sí? Muy bien, pasamos. Ya, a ver. Ahora, ¿cuáles son los principios del condicionamiento operante? ¿Ya? ¿Cuáles son los principios? Nosotros vamos a ver que en este condicionamiento operante vamos a tocar varios términos, ¿no? Por ejemplo, reforzamiento, ustedes habrán visto, ¿no? Es un reforzador, ¿no? Reforzador, reforzamiento. Ya, vamos a usar los reforzamientos, vamos a usar castigos y también vamos a usar la extinción como términos, ¿ya? Como términos que se utilizan. Entonces, un reforzamiento, o en qué momento usamos un reforzamiento, cuando nosotros queremos que la conducta se repita, ¿ya? Por eso aquí menciona, aumenta la frecuencia de la conducta, o sea que la conducta se siga, se repita, se haga más veces, ¿no? Y hay un reforzamiento positivo y negativo. ¿En qué momento usamos un castigo? Para disminuir, reducir la frecuencia de la conducta. Es decir, yo ya no quiero que emita esa conducta. Tal vez ha aprendido una conducta pues que no es favorable, no es buena. Yo quiero que ya no lo haga. Entonces voy a usar un castigo, ¿ya? Disminuir la frecuencia que se repita esa conducta. Y también en el castigo hay castigo positivo y hay castigo negativo. Ahora, aparte de estos reforzadores y castigos, también vamos a escuchar del término extinción. ¿Qué quiere decir extinción? Cuando algo está extinto, se va a extinguir, desaparición de la conducta reforzada. ¿Qué pasa si yo le he enseñado, ¿no? O en el caso del carro, y ahí el caso del carro que te dije del tocar el timbre por atrás, ¿no?
en la puerta de posterior para bajar. ¿Qué pasa si yo toco el timbre y pues los carros abren la puerta y yo bajo, ¿no? Y así todos los días, todos los días, todos los días. Entonces, para mí, por ejemplo, es una conducta que yo ya aprendí, ha sido reforzadora para mí porque yo toco el timbre y el carro pues abre sus puertas y yo salgo. Pero ¿qué pasaría? Bueno, si en algún momento, ¿no? Yo toco el timbre y me pasa el paradero, o sea, no me hace caso, ¿no? Al día siguiente toco el timbre y tampoco me hace caso, ¿no? Al día siguiente, ¿no? Ya piña, ¿no? Estoy de malas, ¿no? Toco el timbre y no me hace caso y así sucesivamente puede pasar algunos días. ¿Qué va a pasar? Va a pasar que yo, ¿no? Esa conducta que yo ya había aprendido de tocar el timbre y bajar por atrás, por la puerta posterior, va a ser que ya no la vuelva a repetir, o sea, que me vaya adelante y baje por la puerta delantera, ¿no? Porque puede desaparecer una conducta que ya ha sido reforzada, sí puede desaparecer, ¿ya? Ahí hablamos de extinción. Ahora, esta parte de los términos positivo y negativo que están acá, aquí hacen una aclaración para que lo tengan en cuenta cuando expliquemos la siguiente diapositiva, ¿ya? Los términos positivo y negativo tienen un sentido aritmético y no ético. ¿Qué quiere decir aritmético? De suma y resta, algo así. Positivo, que es como el signo más, es de añadir, sumar, aumentar, ¿no? Y negativo, que es como resta, es de quitar, restar. Nosotros no utilizamos el positivo como si fuera algo bueno o el negativo como si fuera algo malo, ¿ya? Por eso aquí dice ético, no, no utilizamos la parte ética. Así que si ustedes escuchan reforzador positivo, no quiere decir que sea bueno, ¿ah? O si escuchan castigo positivo, no quiere decir que sea bueno. Y si es que escuchan reforzador negativo o la palabra negativo, piensan que es malo, ¿no? Y castigo negativo, piensan que es malo. No, no tiene nada que ver con eso, ¿ya? Repetimos, positivo es de aumentar, de añadir, suma, y negativo es de quitar. Utilizamos la palabra reforzamiento cuando, ¿qué? Cuando queremos aumentar la frecuencia de la conducta. Cuando utilizamos castigo, cuando queremos disminuir la frecuencia de la conducta. ¿Ya? En esos momentos usamos estas palabras, reforzador y castigo. Pasamos. Ahora, en el caso del reforzamiento, miren, ahora estamos en el reforzamiento. Les había comentado que era para qué. Ya ustedes mismos repítanse, ¿no? Era para aumentar, ¿no? Aumentar la frecuencia de la conducta, ¿no? Yo quiero que repita la conducta que lo haga más veces la conducta. Entonces yo voy a usar o bien un reforzador positivo o puedo usar un reforzador negativo. Ya, viendo la situación, podría usar pues cualquiera de estas dos, ¿no? Ahora, ¿de qué trata un reforzador positivo o refuerzo positivo? Repetimos que era positivo cuando se aumenta, ¿no? Cuando se suma algo, ¿no? Y este es el clásico ejemplo, este es el clásico que es, ¿no? Por ejemplo, si tú subes una foto, mira, ahí está, es un ejemplo, ¿no? Subes una foto y tienes likes, ¿no? Likes, esos likes, me encantas. Tienes ahí 1 millón, tienes ahí tú, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué conducta se va a repetir? Se va a incrementar, ahí está, mira, se incrementa la conducta de subir fotos. Esa es la conducta que se va a aumentar. Si recibes más like, que sería el reforzador como si fuera un premio, ¿cierto? Porque cuando yo entrego un reforzador aquí para que aumente la conducta, se supone, ¿no? Y a esto ya lo sacan por lógica, ¿no? Si yo quiero aumentar una conducta, se supone que lo que se va a recibir tiene que ser algo agradable, ¿cierto? Si yo quiero que repita la conducta, le tengo que dar algo agradable, le tengo que sumar, ¿no? Le tengo que dar algo agradable. En este caso, las diplomas, ¿no? El niñito se portó bien, ¿no? Hizo todas sus actividades en sus exámenes a 20.
toma tu diploma. ¿Qué cosa es el diploma? Es algo agradable, ¿no? Entonces, eso es un reforzador positivo. ¿Por qué? Porque se le ha sumado algo, quiere decir que se le ha aumentado, se le ha dado algo y eso que pasa incrementa la conducta de esa persona, ¿no? Otro, y la clásica también, es como en los colegios, ¿no? Tal vez por ahí les han hecho a ustedes, ¿no? A ver, ¿quién sale a la pizarra? ¿Quién quiere salir a la pizarra? Nadie sale. Nadie sale. Después de una hora, ya, el que sale, le doy 2 puntos en su examen. ¿Qué pasa? Y ahí como que ya, ¿no? Ya todos salen, ¿no? O todos quieren salir. ¿Qué es lo que está pasando? Están reforzando, es decir, están, o la profesora, ¿no? El profesor quiere que aumente la conducta, ¿pero qué conducta? De participar, es decir, de salir a la pizarra. Esa es la conducta que se quiere reforzar, ¿no? Que lo siga haciendo. ¿Qué le estoy dando a esa persona? Le estoy dando los 2 puntos, le estoy dando como un premio, le estoy dando algo agradable para él. ¿Te das cuenta? Ya, en ese momento usamos un reforzador positivo. Ahora, ¿en qué momento usamos un reforzador negativo? Cuando, por ejemplo, ojo, aquí yo quiero que aumente la conducta, ¿no? Que aumente una conducta, pero yo le tengo que quitar algo, ¿cierto? Negativo era quitar, restar. Pero mira, por lógica, eso que yo le quito, ¿qué debería ser? ¿Debería ser algo agradable o debería ser algo desagradable? Si yo quiero que repita la conducta, yo le tengo que quitar algo, pero se supone que le tengo que quitar algo que para él, ¿no? Era desagradable. Hay un estímulo ahí que a él le causa tal vez dolor, algo aversivo, y yo le tengo que quitar eso. ¿Para qué? Para que él repita la conducta. Por ejemplo, ¿no? El clásico de cuando hubo del COVID, de las vacunas, ¿no? Para poder ingresar a cualquier lugar o en todo caso para estar sanos, ¿no? O el simple hecho de vacunarse, ¿ah? O el simple hecho de vacunarse. Tal vez tú tienes miedo a las vacunas. Ya vamos a suponer, tú no quieres vacunarte. Ah, no, estás así, X con las vacunas, dice. Pero tienes un estímulo aversivo. ¿Qué quiere decir? A ti tal vez te está doliendo la cabeza demasiado. Vamos a suponer eso, ¿ya? Te está doliendo la cabeza, o sea, ya no aguantas más, te está doliendo la cabeza, tal vez hasta tu cuerpo, estás echado en tu cama. O sea, tú dices, ya no puedo más, necesito algo que te sane, ¿cierto? Pero tú odias las vacunas, pero la vacuna es la mejor solución para que te quite ese dolor. ¿Lo haces? No lo haces, ¿no? Y ahí está, pues miren, para que se entienda y tenga lógica. Esa persona tiene un malestar, dolor de cabeza. Yo voy a, en este caso, pues esa persona va a realizar la conducta de vacunarse. Es la conducta que yo quiero reforzar. Ojo, no se olviden que seguimos el reforzamiento. Quiere decir aumentar la probabilidad que o la frecuencia que repita la conducta. Y yo quiero que aumente, mi hijito no le gusta vacunarse, yo quiero que aumente la conducta de vacunar. O sea, que repita la conducta de vacunar, que aprenda a vacunarse. Yo quiero eso, ¿ya? Entonces, al final, pues lo vas a vacunar, ¿no? Ya, lo vacunas. ¿Qué es lo que va a pasar después? ¿Qué es lo que crees que va a pasar? ¿Sí o no que se le va a ir el dolor? ¿Sí o no? Así como cuando tomas pastillas incluso. A algunos no les gusta tomar pastillas, pero toman la pastilla y les baja el dolor, ¿cierto? Se vacunan y les baja el dolor y después dicen, ay, me siento bien, ¿no? ¿Qué crees que va a pasar más adelante cuando esa persona vuelva a tener ese dolor? Sí o no, que esa persona va a decir, bueno, a pesar que no quiere hacerlo tal vez, pero necesito vacunarme o no, debo tomar estas pastillas. ¿Por qué? Porque ya sabe que esa conducta le quita el dolor. Por eso ahí se usa un reforzamiento negativo, ¿ya? Cuando nosotros queremos quitar, ¿no? Nosotros vamos a eliminar, ojo, eliminar un estímulo
aversivo, ¿ya? Algo le está causando daño a esa persona, o le va a causar daño, entonces lo quitamos. Por eso aquí está como una X, ¿no? Le quitamos. Pero mire que acá dice desagradable, por lógica, ¿cierto? Le debo quitar eso desagradable para que incremente la conducta, por ejemplo, de vacunarse, por ejemplo, ¿ya? Seguimos. Ahora en el caso de los castigos, ¿ya? Castigos, ¿ah? También hay un castigo positivo y un castigo negativo. Ya, similar, ¿ah? Pero en el caso del castigo era para que reduzca, ¿recuerda? Reducir la frecuencia de la conducta. Es decir, esa personita ya aprendió algo, pero ha aprendido algo mal, ¿no? Por ejemplo, no sé, a pelearse, a tirar la comida, algo aprendió, ¿ya? Yo quiero que ya no lo vuelva a hacer, ¿ya? Entonces, ¿qué utilizo? ¿Un reforzamiento o un castigo? Si yo quiero que se reduzca la conducta, necesito usar un castigo. Ahora, ¿cuál voy a usar? ¿Castigo positivo o castigo negativo? Ya, ahí vamos a analizarlo, ¿no? Ahora, en el caso del positivo, ¿recuerdas qué cosa era? Se le entregaba algo, ¿cierto? Positivo quería decir sumar, ¿no? Entonces tú le vas a, pues, dar algo, le vas a suministrar algo. Pero por lógica, esto es por lógica, ¿no? Si tú quieres eliminar la conducta, quieres que ya no se repita la conducta en el castigo, ¿no? Tú eso que le vas a dar, ¿debería ser un premio? ¿Tú crees? Mira, si tú le das como un premio, sí o no que se va a repetir la conducta y caeríamos en el reforzamiento. Pero tú no quieres que se repita, entonces tú le tienes que dar ¿qué cosa? Algo punitivo. ¿Qué quiere decir punitivo? Algo pues desagradable. Tú le tienes que dar algo desagradable, algo aversivo, ¿no? Y aquí está pues un ejemplo cuando, por ejemplo, bueno, no pagas tus impuestos tal vez y las municipalidades, ¿no? Quiere que pagues, pues, ¿no? ¿Qué hacen? Te ponen ese letrero, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Mira, te están dando algo, ¿qué cosa? Desagradable en este caso, ¿no? O en el caso de las tarjetas. Bueno, aquí es una tarjeta amarilla. Pudo haber sido una tarjeta roja, ¿cierto? Entonces, tal vez este jugador golpeó al otro, ¿no? Al otro jugador, lo golpeó, le metió cabe. Esa conducta yo no quiero que lo haga, no quiero la conducta de patearlo. Entonces, ¿qué hace el árbitro? Le da un castigo positivo. ¿Por qué? Porque le está otorgando algo, algo aversivo, algo desagradable, para que esta persona ya no realice la conducta, ¿no? En el caso aquí es pues para que tal vez no realice la conducta de vender, ¿no? Tal vez vendió en un lugar que no se podía vender o algo así, ¿no? ¿Ya? Eso es el castigo positivo. Ahora, en el caso del castigo negativo, repetimos, castigo, reducir la frecuencia. Pero si yo utilizo un castigo negativo, es porque yo le voy a quitar, ¿recuerdan? Voy a eliminar algo. Pero por lógica, si yo quiero eliminar una conducta, ¿ya? Yo le tengo que dar algo agradable o desagradable. Perdón, le tengo que quitar algo desagradable o agradable. Sí o no que le tendría que quitar algo agradable, pues, ¿cierto? Para eliminar la conducta, pues, indeseable, ¿no? Por ejemplo, si mi hijito no quiere comer, aprendió, pues, o sea, no quiere comer. ¿Qué es lo que está pasando? Aprendió tal vez a, hasta algunos que no les gustan las verduras, ¿no? A separar las verduras. No quiere comer las verduras. Ya aprendió. Esa es una conducta que aprendió. Así, a escoger las verduras. Ah, ya. Entonces tú dices que vas a usar ¿qué cosa? ¿Un castigo o un reforzador? Tú vas a usar un castigo porque tú quieres que disminuya, reduzca, elimine la conducta de, por ejemplo, separar las verduras, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Tú le vas a quitar, negativo es quitar, le vas a quitar algo agradable. Ah, ya. Entonces te quito el internet, ¿no? Ahí está. Uy, ya. Si le quitan el internet ya se mueren actualmente ya, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? Ah, ya no, ya. Me lo como, me lo como, me lo como, dice, ¿no? Y ya empiezan a comer. ¿Te das cuenta, no? O en el caso, pues tal vez ya de personas adultas que van a su trabajo, ¿no? A veces llegan tarde, o faltan, ¿no?
Entonces yo quiero que se reduzca la frecuencia de, en este caso, ¿cuál conducta es? Llegar tarde. O sea, yo no quiero que lleguen tarde o no quiero que falten, ¿no? ¿Qué le voy a aplicar? Un castigo o un reforzador. Tengo que aplicarle un castigo porque yo quiero que se reduzca esa conducta de faltar. Ahora, yo le puedo aplicar un castigo negativo porque, ¿qué le doy? Mira, le estoy dando un descuento. Aparentemente, pero descontar no es quitar plata, pero acá tú le estás dando, ¿ya? Tú le estás, perdón, le estás quitando, ¿ya? Le estás quitando. Descuento es quitar, ¿no? Tú le estás quitando, ¿ah? Por eso está la X, ¿ah? Cuidado. Le estás quitando. ¿Qué le estás quitando? En este caso, pues le estás quitando su plata, ¿no? Es su sueldo. ¿Qué es lo que va a pasar con la persona? Ya no va a llegar tarde o ya no va a faltar. ¿Por qué? Porque sabe que le vas a descontar. Te das cuenta que en ese momento tú utilizas un castigo negativo, ¿ya? Entonces ahí para que puedan diferenciar ustedes. Y acuérdense también de esto, ¿ya? O bien si es aversivo o punitivo, o bien si es agradable o desagradable, ¿no? O bien si es agradable, un premio es algo agradable, o bien algo desagradable, ¿no? A eso lo pueden sacar como por lógica, pero no se olviden, positivo es dar, ¿no? Negativo es quitar, positivo es dar, negativo es quitar, ¿ya? Esos siempre se van a cumplir. Y bueno, por último está la extinción. ¿Qué cosa era la extinción? La supresión de refuerzo a una conducta operante previamente reforzada, ¿no? Recuerden que les había dicho, ¿no? Cuando tú ya no repites una conducta que ha sido reforzada, ¿qué pasa? Pues se va a extinguir, ¿no? Se va a extinguir, ¿no? De alguna forma. ¿Por qué? Porque ya no, pues, no sientes que va a llegar una consecuencia. No se olviden que el condicionamiento es a raíz de una consecuencia. El condicionamiento operante, ¿no? Es la consecuencia, ¿no? Que puede ser por el hecho ya sea de vacunarse o realizar alguna acción, cualquier cosa. Si en este caso no sigues reforzando, ¿no? Dependiendo de la situación, pues esa conducta que ha aprendido se puede extinguir, ¿ya? Eso va a pasar. Ahora, aquí está netamente es parte teórica de las diferencias entre los condicionamientos, ¿no? Habíamos visto el clásico y el operante, vimos los dos, ¿cierto? El condicionamiento clásico es una conducta respondiente, que es una conducta refleja. ¿Te acuerdas del perrito? Reflejo, salivar. El condicionamiento operante es una conducta que opera. Y cuando yo te dije que opera, es decir, que es emitida por el sujeto, ¿no? Ahora, por eso acá está, este es un rol pasivo, mientras que este es un rol activo, porque si opera, o sea, realiza la acción, emite la acción, es activo, ¿ya? Aquí en el condicionamiento clásico, los estímulos afectan al sujeto. ¿Te acuerdas que en clásico era asociación de estímulos? El condicionamiento operante, el sujeto actúa y modifica el ambiente. Porque en los ejemplos que habíamos mencionado de los reforzadores positivos, negativos, castigos positivos, negativos, el sujeto es el que va a emitir las conductas, el que va a modificar el ambiente que le está rodeando. En el clásico se aprende por asociación de estímulos, asociar, aparear, juntar, contigüidad. En cambio, en el condicionamiento operante se aprende por las consecuencias. ¿Te acuerdas que habíamos visto? Consecuencias que originan la conducta, es decir, el efecto, ¿no? El efecto son las consecuencias. ¿Ya? Esas son las diferencias de estos dos condicionamientos. Ahora vamos a pasar al aprendizaje cognitivo, que es el siguiente enfoque, ¿ya? El aprendizaje cognitivo. Ahora, en este caso, el aprendizaje cognitivo va a tomar en cuenta a qué? A los procesos mediadores, ¿ya? Cambio en los procesos mediadores. Es decir, ¿qué es el aprendizaje para el enfoque cognitivo? O sea, ¿cómo se define aprendizaje? Es un cambio en los procesos mediadores. ¿Recuerdas que en el enfoque conductista estaba el cambio en la conducta observable por medio de estímulos? ¿Recuerdas? Ya, aquí tiene que cambiar los procesos mediadores. Ahora tú ya vas a ver que los procesos mediadores que están acá son estos, pues, ¿no? Motivación, atención, percepción, pensamiento, lenguaje, memoria, creatividad, etcétera, etcétera, ¿no? Son procesos que ocurren en nosotros.
¿Ya? Entonces, es cambios en los procesos mediadores, es decir, la actividad cerebral que retiene el ingreso sensorial y lo elabora, convirtiéndolo e interpretándolo en categorías, atributos o conceptos. Es decir, aquí, pues, la persona ya va a utilizar sus procesos mediadores, sus procesos psíquicos, ¿no? Su actividad cerebral o mira, sus procesos cognitivos, ya los va a utilizar para poder interpretar, ¿no? Otorgar conceptos, etcétera, etcétera. Mira que aquí está pensamiento, pues como un proceso, y nosotros ya vimos en clase pasada el pensamiento acerca de los conceptos, etcétera, ¿no? Por eso su modelo es E o R. ¿Te acuerdas? No recuerdo si te lo dije del enfoque del enfoque conductual, simplemente es ER, o sea, no está el O en el conductual, porque es estímulo, respuesta. En cambio, en este enfoque cognitivo aparece el organismo. El organismo es como nosotros, porque nosotros realizamos estos procesos, ¿no? El organismo son estos procesos. Estímulo, que es la información que viene a nosotros, organismos, donde está este procesos mediadores, y la respuesta, que es la conducta que se va a observar. Claro, también se va a ver la conducta, no es que no se toma en cuenta la conducta, sí, pero te das cuenta que ya aparece aquí estos procesos mediadores, ¿no? Que es pues básicamente todos nuestros procesos cognitivos. Ahora, para los antecedentes de este enfoque cognitivo, bueno, están estos autores, ¿no? Incluso Max Wertheimer, eh, que lidera, ¿no? Toda la parte de la teoría gestal, pero también está Kafka, está Kohler, ¿no? Incluso aquí está el experimento de Kohler. No se olviden que aquí ya se toma en cuenta los procesos, ¿ya? Los procesos cognitivos. Entonces aquí es como que en una jaula está pues un monito, un mono, un chimpancé, ¿no? Y aquí está, miren, los plátanos colgados. Este monito, ¿no? Chimpancé comienza a saltar, ¿no? Pero adrede se le ha puesto estas cajas, ¿no? Como cajas. ¿Ya? Este monito empieza a saltar, ¿no? Ve que no alcanza, miren, ¿ah? Y empieza, ¿no? Tal vez a agarrar este material y tal vez a tirarlo, ¿no? Varias formas de poder alcanzarlo, hasta que, mira, en algún momento es como se le viene, ¿no? A su memoria, a su cabecita, podríamos decir, mira, y lo apila, ¿no? Hasta sin querer tal vez puso uno sobre otro y mira, alcanzó, solucionó el problema, ¿no? Por eso aquí vemos este término que es el insight, ¿no? Que es comprensión súbita, producto o producida por la rápida reorganización de los elementos de una situación problema, ¿no? De un problema, convirtiéndose en otra unidad que es una totalidad. Comprensión súbita, aparición súbita de una respuesta. Este monito, ¿no? Tal vez ha estado, ojo, esto es pues no es que pasa en una hora, ¿no? Y está un tiempo, ¿no? Un buen tiempo. Como analizando, incluso se podría decir, ¿no? Viendo, ¿no? Dentro de los procesos que tenga, ¿no? Viendo, hasta que en algún momento, ¿no? Empezó a pilar y lo alcanzó. Es como nosotros, estamos resolviendo un problema de matemática y tú dices, no puedo, no te salió, lo dejaste, te fuiste a otro lugar y estás haciendo otra actividad y de repente, nunca les ha pasado, vino a ti. ¡Ah! Ya sé cómo responder ese ejercicio. Ay, tenía que hacer esta fórmula. ¿No les ha pasado? Eso es el insight, ¿no? O sea, como que es aparición súbita, ¿no? Has descubierto la respuesta en algún momento. Ahora, lo ideal es que aparezca pues cuando estás realizando la actividad, pero puede aparecer en otro momento. Es la comprensión súbita, ¿ya? Ahora, dentro de las teorías cognitivistas del aprendizaje, vamos a ver pues la teoría de procesamiento de información, que aquí es básicamente cómo se toma en cuenta, ¿no? Cómo toma en cuenta este enfoque, esta teoría, cómo se va procesando, analizando todos los estímulos, la información del exterior. Miren, aprender es el término aprendizaje que estamos viendo, es procesar, almacenar y recuperar información en diferentes tipos de memoria. Incluso cuando nosotros hablamos de memoria, estaba esto, ¿no? Algo de almacenar, recuperar, ¿te acuerdas de estos términos? Bien, pues aprender es utilizar esa memoria, ¿no? Almacenar información
dentro de los diferentes tipos de memoria que nosotros ya vimos, ¿no? Para que en algún momento, cuando se presente un problema, darle una solución. Entonces, uy, ¿aprendiste a resolverlo? Sí, porque ya lo almacenaste pues en tu memoria, ¿no? El funcionamiento cognitivo se da de forma similar a lo que ocurre en la computadora. ¿Te acuerdas esa metáfora computacional? Recepción, ¿no? Cuando vas ahí como tipeando, almacenas, como que lo guardas en la computadora y recuperas la información cuando buscas el archivo y nuevamente lo muestras, ¿no? Parecido al de la memoria, porque aprendizaje, el proceso de aprendizaje toma en cuenta la memoria, o sea, trabajan de la mano. Si no, ¿cómo aprenderías? Imagínate, es como yo te digo, ¿no? Estás aprendiendo a multiplicar, ¿no? Tía, 3 por 8, 24. Si no lo guardaras en tu memoria y yo te lo vuelvo a preguntar de un minuto después, no me lo dices, yo voy a decir que no has aprendido, ¿cierto? Por eso trabaja de la mano con la memoria, ¿no? Con las experiencias que nosotros pues vamos teniendo a lo largo de nuestro día a día. Los procesos cognitivos ocurren en esta serie, ¿no? Primero es el registro sensorial de la información, prestamos atención, recepción, que es la interpretación. Recuerdas que esto ya lo hicimos, interpretar pues estos estímulos, ¿no? Esta información, nuestra memoria, lo guardamos en nuestra memoria, vamos recuperando la información. Usamos, hacemos uso del pensamiento, ¿no? Porque no es que recuperamos y es como algo reflejo que, ¡pum!, lo hacemos, ¿no? Vemos la mejor forma. Teniendo la información, veo la mejor forma de poder solucionar, ¿no? Utilizo el pensamiento y al final tomo la decisión. Así lo vamos a hacer. De esta forma se va a solucionar el problema. ¿Ya? Entonces ahí está la forma, esta serie en la que ocurre estos procesos, ¿ya? Para al final pues tomar una solución y poder tal vez solucionar un problema, ¿no? Ahora, dentro de las teorías cognitivistas está en la teoría del aprendizaje por descubrimiento de Brunner. ¿Ya? Esto es dentro de las teorías cognitivistas, ¿ya? Vamos a ver al primer teórico, que es Brunner. Él nos dice en su teoría aprendizaje por descubrimiento, nos dice que el aprendizaje es la formación permanente de estructuras cognitivas, que son conceptos y habilidades para resolver problemas, ¿ya? Aquí, por ejemplo, nos habla también de este proceso, ¿no? Mira, este proceso que debemos seguir. ¿Cuál es? Primero, recolectar datos. Mira, para aprender, ¿ah? Para este aprendizaje por descubrimiento. Recolectamos los datos. Luego, organizamos esos datos. Luego, representamos, ¿no? Esos datos, ¿no? En el entorno. Representación ya en general del entorno. Nosotros vamos a, en ese momento, pues, formar estos conceptos. Y nosotros ya trabajamos cuando hicimos en pensamiento, ¿recuerdas los conceptos? Los conceptos, ¿no? Los términos, ¿no? Estas palabras, ¿no? Formamos los conceptos. Ahora, la formación de estos conceptos se da, pues, por la construcción inductiva. No se olviden o relaciónenlo en todo caso, ¿ya? Aprendizaje por descubrimiento. Cuando nosotros descubrimos algo, cuando a ti te dan un objeto cualquiera que tú nunca has visto, ¿cómo así sabes para qué sirve? ¿Qué haces? Lo más lógico, ¿no? Lo empiezas a manipular. Así vamos aprendiendo, ¿no? Estás caminando y de repente ves algo y que te llama la atención, no sabes qué es, pero tú quieres conocer. ¿Qué haces? Te acercas, lo miras, lo tocas, lo hueles, ¿no? Etcétera, etcétera. ¿Qué estás haciendo? Estás descubriendo, ¿no? Algo nuevo, tal vez. ¿Ya? Entonces, relaciónenlo con eso, este aprendizaje por descubrimiento. Cuando nosotros es como la primera vez tal vez que vemos algo y vamos a empezar a manipular, tocar, ver para qué sirve. Hacemos una construcción inductiva, es decir, inductiva, ¿recuerdan? De lo particular a lo general. Tú manipulas algo y tú dices, ah, ya sé cómo se abre, por ejemplo. Te pasan otro parecido, en otro momento lo ves y tú inductivo, como ya hiciste uno concreto, tú dices, así se resuelve, así se abre estos productos, lo generalizas, ¿no? Entonces te dan otro producto y tú ya sabes cómo abrirlo. Construcción inductiva, pero eso es por medio pues de la práctica, o sea, de la manipulación concreta de las cosas, ¿no? El docente es un facilitador.
¿no? El docente, mira, en el caso, mira, sobre todo cuando se trabaja con niños, ¿no? Los niños, sobre todo, que están en constante descubrimiento, aprendizaje, a ellos es como se les da una hojita, se les puede dar colores, a ver, pinta, a ver, haz esto, tal. Ellos mismos tienen que empezar a manipular, a ver, cortar, experimentar. Ahí por eso el docente es un facilitador, facilita el ambiente, los materiales, los recursos tal vez para que el niño empiece a descubrir. Y pues la persona va a descubrir a su propio ritmo, ¿no? Algunos lo hacen más lento, otros lo hacen más rápido, ya depende de cada persona y los recursos que tenga, ¿no? Entonces también descubre a su propio ritmo, ¿ya? Por eso relacionen la palabra descubrimiento con justo su significado, ¿no? Descubrir como ver algo nuevo, ¿no? Ver algo nuevo, relacionar ahí con tal vez algo que ustedes han aprendido en ese momento, entonces ya dicen, ah, ya, así se resuelven los demás, para que te acuerdes de esta construcción inductiva, ¿no? El docente nos facilita y yo aprendo a mi propio ritmo, ¿no? Entonces, cuando son los chiquitos, por ejemplo, antes de irme, cuando el interruptor, ¿no? Esos interruptores para enchufar los cargadores, ¿sí o no? Que los niñitos cuando son pequeñitos sobre todo están ahí tocando, manipulando. Algunos hasta se electrocutan. Pasa, hay que tener cuidado. Pero después ya no lo vuelven a tocar. Ahí ha descubierto, a la mala, ¿no? Ha descubierto que ese es un objeto, pues, que no debe tocar porque por ahí le pasa electricidad, le causa dolor. Descubrió, pero, ¿no? Ese es el aprendizaje, ¿no? Por eso cada uno es a su ritmo. La siguiente teoría es el aprendizaje significativo. Ese es de Ausubel, ¿ya? O Ausubel, ¿no? Pero Ausubel. El maestro favorece la creación de relaciones entre los saberes previos y los nuevos con la finalidad de facilitar la enseñanza receptiva significativa. Aquí está el famoso anclaje entre los saberes previos y los conocimientos nuevos. Entonces, aquí también el maestro, ¿no? La persona, en este caso, pues mayor, adulta, también va a favorecer esas relaciones, pero ¿entre qué? Mira, entre los saberes previos y el nuevo conocimiento. En algún momento en clase, sobre todo en clase, pues, del colegio, ¿no? O ya de universidad, ¿no? A veces los profesores preguntan, ¿no? A ver, ¿qué? Es como si fuera esta clase, ¿ya? Que la hiciéramos tal vez, pues ya no en otro, no en este ambiente como académico, que es netamente ya brindar información para que ustedes pues igual puedan estudiar en casa y a otros han venido estudiando, ¿no? Pero en otros ambientes como el colegio o netamente en la universidad como clase hay un poco más de tiempo, ¿no? A veces por el factor tiempo. Entonces se les pregunta, ¿no? A los chicos, a ver, ¿y tú, digamos, han escuchado el término aprendizaje? Por ahí, ¿no? Y ahí se lanzan a poder conversar un poquito más, ¿no? O han escuchado el término tal y así, ¿no? Y van viendo, entonces ahí, ¿qué es lo que tiene que hacer el maestro? Anclar, ¿no? Como que ahí enganchar los saberes previos que tiene el estudiante, o sea, la información que ellos manejan en este momento, y yo los voy a enganchar con el nuevo aprendizaje que yo les quiero dar. Tal vez ellos ya saben que es aprendizaje, pero entonces yo les quiero hablar de las teorías, entonces agarro la información que tienen o con los saberes que tienen y coloco otros ejemplos para que lo puedan relacionar, ¿no? Y así ese aprendizaje va a ser, ¿qué? Más significativo, ¿no? O sea, como que lo van a aprender por más tiempo, lo van a recordar mejor, etcétera, ¿ya? Bueno, aquí el factor más importante que incluye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe, ¿no? Esos son sus saberes previos. Averígüese y enséñese consecuentemente, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, ya han venido leyendo incluso este tema, tal vez con los ejemplos adicionales, ¿no? O con las preguntas que ustedes me digan, yo les puedo decir, les respondo, ah, ya, ¿no? Entonces, eso espero porque ustedes tienen un aprendizaje previo, pero si es algo totalmente nuevo, no quiere decir que no lo vayan a aprender, pero por ahí les va a costar un poquito más. Por eso siempre es importante como que ir leyendo un poquito antes para pues tener ya previa información y que no sea más fácil, ¿no? Esa es la idea. Ahora, aquí está otro teórico, ¿ya? Que es Bandura, Albert Bandura.
¿Cuál es su teoría? Es el aprendizaje observacional. También este tiene varios nombres, ¿ya? Aprendizaje social, aprendizaje imitativo, aprendizaje vicario, tiene varios términos. Ahora, en este caso del aprendizaje por observación, creo que incluso por el término, como que sale, ¿no? ¿Qué es el aprendizaje por observación? Cuando tú aprendes viendo, ¿no? Observando. Entonces, el aprendizaje observacional se da en 4 etapas. Primero, ¿no? Al modelo, porque tiene que haber un modelo, algo que tú vas a observar, tú le tienes que prestar pues atención, ¿cierto? Es lo primero. Si tú quieres aprender hasta a resolver un ejercicio, porque se aprende de todo, o una conducta, aprender un ejercicio de matemática, ¿qué es lo primero que debes que hacer? Prestar atención al modelo. Tienes que prestar atención. Una vez que prestas atención, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que retener la información, recordar la conducta, el comportamiento, usar tu memoria. Tienes que retener. Luego, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a reproducir o ejecutar, ¿no? Ya reproduces la acción o lo que has visto, ¿no? Lo reproduces en otro momento. Y por último está la retroinformación o motivación. O sea, tú pues te tienes que sentir motivado para aprender y realizar esa conducta en el futuro. O sea, tú mismo tienes que motivarte. ¿Ya? Eso pues son las etapas del proceso em, del aprendizaje observacional. ¿Ya? Eso es para todo. Incluso tómenlo, miren, como si fuera un pasos de baile, ¿ya? Porque aquí pues vamos a aprender conductas, ¿no? Es como quieres aprender un baile, una coreografía. ¿Qué tienes que hacer? Ver al modelo, atenderlo. ¿Qué más tienes que hacer? Retener la información de los pasos. ¿Qué más tienes que hacer? Pues reproducirlo en otro momento. ¿Y qué más? Tú mismo tienes que motivarte, ¿no? Para seguir realizando esa conducta, ¿no? Hasta que llegue nuevamente que veas, ¿no? Al mismo modelo o a otro, ¿no? Otra coreografía y así sucesivamente, ¿ya? Ahora, dentro de las estrategias de aprendizaje, miren, aquí están las estrategias, ¿ya? ¿Cuáles son las estrategias que nosotros tenemos, pues, para ir aprendiendo, ¿no? Que esa es la idea. A ver qué estrategias ustedes tienen incluso. Pueden ver de acá o fijarse si utilizan algunas de estas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Procedimientos de planeación y organización del estudio dirigido a un rendimiento exitoso. Ya, a ver. De repaso, ¿cuáles son las estrategias de repaso? Por ejemplo, resaltar. Ustedes resaltan. A ver, ahí pónganle check ustedes mismos, ¿no? Si hacen, si no hacen, si es que les ha servido, si no les ha servido o cómo mejorar. Ustedes tienen que ir viendo eso, ¿no? A ver, de repaso, resaltan ustedes, subrayan, copian, es decir, como que van transcribiendo información, repiten oralmente la información que tienen, hacen, ya, si la hacen, mira, estos son estrategias de repaso, ya, cuando tú haces una repetición, pues, literal, ¿no? De la información. Ahora, hay otra estrategia para poder aprender. Las estrategias de elaboración. Por ejemplo, parafrasear un texto. Cuando ustedes leen mucha información y ustedes dicen, ah, es como hasta una obra, una teoría, ah, eso es mucho. Pero ¿qué hacen? Con sus propias palabras ustedes lo dicen, ¿cierto? Ahí eso es un parafraseo. Y ahí van a ver que también se les va a quedar, ¿no? Hacer un resumen de un texto, utilizar pues alguna metáfora, ¿no? Utilizar mnemotecnias, ¿no? Utilizar palabras clave, ¿no? Estas mnemotecnias sí sirven, ¿ah? Son bastantes, por ejemplo, en algunos cursos que tienen pues bastantes términos, tú haces una mnemotecnia, por ejemplo, con las letras iniciales y te ayudan bastante. Entonces ahí está la de elaboración, ¿no? Otra estrategia, la de organización, esto también ayuda bastante. Los mapas conceptuales, los cuadros sinópticos, las redes semánticas, ¿no? Jerarquizar y organizar información. Cuando haces esto, pues jerarquizas, ¿no? Desde el título, te vas a los subtítulos, te vas palabras claves incluso, ¿no?
cuando haces estas estrategias de organización. ¿Ya? Eso sirve bastante, ¿ah? Mapas conceptuales, aprendan a poder realizarlo de cursos de, ojo, letras y números, ¿ah? Igual, van a ver que eso también les va a ayudar. De supervisión de la comprensión, ¿no? Que es pues generar conciencia, ¿ah? Conciencia y evaluar los procesos y recursos de aprendizaje. Por ejemplo, con preguntas, ¿no? Con preguntas y cuestionarios, ¿no? O sea, netamente es como, a ver, y ahora, ¿y qué es el aprendizaje según el enfoque conductual, ¿no? O algo así, ¿no? O cuál es el modelo del enfoque cognitivo, ¿no? EOR, ¿no? ¿Se acuerdan? Ya. Son preguntas, ¿no? Ahora, cuestionarios, pues responder preguntas, ¿no? Por ejemplo, ustedes también tienen son sus cuestionarios, ¿no? Sus guías. Ahí también ven si realmente tienen la información, si les falta. ¿Ya? Ahí supervisas si has podido comprender los exámenes, simulacros, ¿no? Ahí está. Eso te puede ayudar. Incluso volver a leer también, ¿ah? Ojo, porque ahí tú vas, si no sabes cuál es la respuesta, ¿qué haces? Sí o no que vas a tu pregunta o a tu texto y ahí vuelves a leer, ¿no? Y nuevamente vas a tu pregunta y así sucesivamente, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Para poder aprenderlo mejor o retener más la información. No se olviden que está unido también a la memoria, ¿no? Otro de autocontrol emocional, por ejemplo, el controlar nuestras emociones. Y ahora esto sí, pues son algunas estrategias para estar más, sobre todo, tranquilos, relajados, ¿no? A veces respirar, en un examen, por ejemplo, cuando estamos ahí al borde, ¿no? Y estamos ansiosos, no, ¿no? Respiras, este, mm, tratas de calmarte, tratas de pensar en otra cosa momentáneamente hasta que llega tu examen, ¿no? Pero por eso es pues el estudio, o sea, tienes que repetirte. Si es que lo estudias de un día para otro, vas a estar más tensionado que otra cosa. Pero si vas a estudiar, ¿no? Conscientemente, entonces trata ahí de respirar y vas a ver que cuando vas a ir resolviendo los ejercicios, puede ser que por ahí no te salga la primera, pasas a la siguiente y así pasas a la siguiente, vas resolviendo y después vuelves a donde te quedaste. En ese momento vas a ver que vas a ir recordando información. A veces mucho bueno, nos preocupamos, no nos sale y estás ahí una hora en el ejercicio hasta que te salga, ¿no? Tengan cuidado, ¿no? Lo ideal es empezar por ¿qué curso dominas más? Si dominas más letras, si dominas más números, por ese curso empiezas. Si no te sale, vas pasando, vas marcando, ¿no? Tal vez hay alguna señal de que te falta algo y así, ¿no? Y luego vuelves a esas preguntas. Porque como ya vas a ir resolviendo, tu cerebro también se va a ir tranquilizando, porque como estás con toda la energía, con todas las ganas ahí, entonces puede ser que por ahí pues nos olvidemos, ¿no? Pero poco a poco vas a recuperar la información. Si has estudiado, pues por eso es cuán importante es estudiar, leer, saberlo, ¿no? También el autoestima, promover la autoestima, ¿no? El autoestima, el hecho de pues quererse, valorarse, ¿no? Uno mismo también. Creencias de autoeficacia, o sea, que tú puedes alcanzarlo, ¿no? Yo puedo hacerlo, si te has preparado, ¿no? O sea, yo puedo hacerlo y eso te va a dar pues ese control, ¿no? Esa parte de tranquilidad, ¿ya? Ahora, la metacognición, ¿ya? ¿Qué es la metacognición? Que justo les estaba indicando, ¿no? A veces al finalizar la clase, ¿no? Usualmente hacen como la metacognición, o sea, la profesora lo hace con los estudiantes, pero ustedes mismos también pueden hacer su propia metacognición, ¿no? Por ejemplo, aquí, la metacognición es el famoso aprender a aprender. ¿Tú has aprendido a aprender? ¿Sabes aprender a aprender? Conocimiento de la propia actividad cognitiva y el control sobre dicha actividad, es decir, conocer y controlar. O sea, es cuando uno pues estudia, repasa como conscientemente
sabe qué límites tiene, sabe que tiene que hacer algunas actividades, sabe que tiene que corregir otras. O sea, tratar de controlar esa actividad, conocer, controlar esa actividad. Y tú mismo te haces preguntas, ¿no? Esa es la metacognición, para saber si realmente has aprendido la información. Por ejemplo, aquí lo primero, planificar. Tenemos que proyectar objetivos. ¿Qué quieres hacer? Proyéctate tiempos. ¿Cuánto vas a estudiar? La dificultad y técnicas de aprendizaje. A ver, este es un nivel más básico, este es un nivel intermedio, este es un nivel avanzado. A ver, ¿qué técnicas voy a usar? Si es tal vez letras, voy a empezar a subrayar. Si es tal vez matemática, yo tengo mis fórmulas aparte. O sea, tengo que ver mis técnicas, pero para eso planifico, me proyecto. A ver, tengo que terminar estas actividades. Esta es mi meta. Control, verificar el avance de los objetivos, detectar factores que favorecen o dificultan el aprendizaje. Vamos a suponer que tú te estableciste un tiempo, ya en una hora termino estos 5 ejercicios o termino de leer esta lectura, pero ya va pasando 40 minutos y no vas ni a la mitad. Entonces tú ahí tienes que ver, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? A ver, ¿he avanzado, no he avanzado? ¿Pasó la hora? ¿Cuántos te faltó? Ahora, ¿qué factores han favorecido que yo avance hasta este porcentaje? Porque es un avance el que has hecho. Ah, pues le he puesto empeño, no sé, no ha habido bulla, ya. Pero ahora, ¿qué factores han dificultado? Tal vez justo has estado con el celular ahí y eso ha estado, o has estudiado con música, ¿no? El celular ha estado sonando, etcétera. Ah, ya. Entonces, eso tengo que controlar. Entonces, para la siguiente, cuando voy a estudiar, tiene que estar en un ambiente tal vez más tranquilo, que no haya muchas personas, ¿no? Pero te das cuenta que tú empiezas a controlar tu propio aprendizaje. No necesitas a otra persona más que te esté diciendo, ¿no? Evaluación, te vas a evaluar. Comparar los resultados obtenidos con los objetivos de aprendizaje proyectados, ¿no? Ahí tú te evalúas. Al final tú dices, a ver, ¿realmente he aprendido? ¿No? He aprendido. Te puedes hacer preguntas del tema, a ver si lo sabes, ¿no? Al final tal vez pues no, ¿te acuerdas en el control? No llegaste a terminar. Ya, ahí tú tienes que hacer una evaluación, pues he avanzado el 80%, ¿no? Ya sé qué factores debo controlar, ya, pero ahí está tu evaluación, pues, ¿no? He avanzado el 80%, me falta estudiar esto, no puedo comprender esto, tengo que tener un diccionario a la mano, etcétera, etcétera, etcétera. Y así sigues. Te das cuenta que esto usualmente en las clases lo hacen, las profesoras lo hacen, ¿no? Esta es metacognición, cuando les hacen las famosas preguntas. A ver, ¿no? Terminaron la clase y les preguntan, ¿y qué significa tal cosa? Entonces los chicos tal, tal, porque ahí ya hay una planificación, pues ya hay un tiempo, ya la profesora tiene que estar tal vez con los chicos atentos, tal, ¿no? Para poder realizar la evaluación, pero nosotros mismos podemos realizar la metacognición. Tenemos que aprender a aprender nosotros, ¿no? Y por último, esta ya es la última parte, es el aprendizaje autorregulado y cooperativo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Mire, la parte del autorregulado, hasta su término, ¿no? Autorregulado, gestionar deliberadamente los procesos cognitivos y emocionales para aprender. Incluso dentro de este aprendizaje autorregulado está la metacognición, lo que vimos hace un momento, porque tú gestionas los procesos, ¿no? Para poder aprender, ¿ya? También pueden incluir procesos motivacionales, mira, por eso que hasta emoción y motivación, ¿no? Procesos motivacionales, procesos afectivos, ¿no? Porque cuando una persona pues está motivada, está regulada, como que hace más, pues, más efectiva ese tiempo que tiene, ¿no? Empieza a estudiar mejor, ¿no? Hasta el ánimo cambia, ¿ya? Entonces tratas de regular, ¿no? Tratas de regular, gestionar esos procesos a nivel de conocimientos, a nivel de emociones para poder aprender. Y el último es un aprendizaje cooperativo, donde los estudiantes trabajan juntos para maximizar su propio aprendizaje y el de los demás. Esto también es bueno. Esto también es bueno. Cuando estás solo, bueno, ya es un aprendizaje autorregulado, pero si tienes que estudiar en grupo, también es bueno. ¿Por qué? Porque a veces cuando tú incluso enseñas a otras personas, ¿no? Cooperativo en un grupo,
las metas que se proponen, ¿no? Como están todos conectados ahí, las metas, digamos, de uno es la meta de todos. Entonces es como que ya yo aprendí esta fórmula, a ver tú no lo aprendiste ya, y como que todos van, ¿no? Y hacen que aprenda, ¿no? O le dicen, mira, en ese proceso tú vas también aprendiendo mejor la información. Entonces ya el objetivo ya no es de uno nada más, aprender es eso, solo como que una persona la aprende, no, sino ya es de todos. Y al que le falta, ahí lo van ayudando, lo van animando tal vez. Pero se dan cuenta que es cooperativo porque intervienen más personas, ya no eres tú solo, ¿ya? Muy bien, y con esto hemos finalizado. Vamos a responder las preguntas, ¿ya? A ver, vamos a responder. Ya, a ver, atrás, please. Uy, no, es que mi PC tiene lag, sigue. Ya, vamos a responder, ¿ya? A ver. La pregunta número 1 dice, el aprendizaje es uno de los temas más estudiados en la psicología debido a su importancia. A continuación, identifique aquellas conductas que correspondan a un aprendizaje. A ver, ¿cuáles son aprendizajes? Se dice, ¿no? Ya, a ver, ¿cuál sería la clave? La 1 dice, desde que consume esteroides, Sofía incrementó su velocidad al correr. La 2 dice, luego de ensayar continuamente, Daniela logró impostar su voz al cantar. Y 3 dice, el chilalo construye su nido, un ave, ¿no? Construye su nido en los algarrobos en época de apareamiento. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es un Del- aprendizaje? La C. La C de casa, muy bien. La C de casa, solo dos, ¿no? Ensayar continuamente, ¿no? A través de la práctica, la experiencia. Habíamos dicho que estos consumes de alguna sustancia psicoactiva, esteroides, no pasa nada. Eso no es un aprendizaje, porque es producto de esto, ¿no? Y esto de los animalitos, eso es algo ya innato de ellos. Ahí sí se puede hablar de algo innato, ¿no? Como que por reflejo, por sobrevivir, ¿ya? No es algo que ellos han aprendido. Muy bien, entonces la clave en la uno es la C de casa. La 2, a ver, dice, Manuel solía ser un bebedor social de vino. Bebedor social de vino, ¿ah? Cierto día bebió un vino adulterado que le causó vómito por una grave intoxicación. Ahora, cada vez que Manuel observa una botella de vino, esta le produce náuseas. Identifique la alternativa verdadera respecto a los elementos del modelo del condicionamiento clásico pavloviano. Ya, es el condicionamiento clásico, ¿no? Tipo del perrito, ¿no? A ver, Manuel es el estímulo neutro, la botella es el estímulo incondicionado es la intoxicación, el vino adulterado es el estímulo incondicionado, y la náusea ante el vino es una respuesta neutra. ¿Cuál es la clave? Aquí la clave es a ver, ¿lo están escribiendo? No, no, ya, a ver, muy bien. Aquí la clave en la número 2 es la D de dado, que sería el vino adulterado es el estímulo incondicionado. Ya, pero ¿por qué? Ya, para que se pueda entender. No se olviden que aquí dice, Manuel es un bebedor, ¿no? O sea, es como que cata, ¿no? Es catador, ¿no? Suele, usualmente, pues, probar vino, ¿no? Entonces bebió el vino adulterado y le causa la intoxicación, el vómito, las náuseas, ¿no? Ahora, ve la botella, le produce náuseas. Recuerden, ¿cuál es la conducta que se está aquí emitiendo? Siempre vean la conducta. En este caso es las náuseas, ¿no? Eso es lo que le está provocando el vino, ¿no? Las náuseas, esa es la conducta. Antes, esa botella, ese vino, ¿no? Ahora lo vamos a distinguir mejor, no le causaba eso, porque él solía, pues, probar, ¿no? Antes esa botella, ese vino, no causaba nada, como si fuera un estímulo neutro, ¿no? Pero ahora sí causa algo, causa las náuseas, ¿no? Producto de que se intoxicó. Entonces, en este caso, nosotros dentro de las claves, el vino que está adulterado, ¿ah? El vino adulterado, no estamos diciendo el vino cualquiera, ¿no? Una botella de vino, no. El vino adulterado es el estímulo incondicionado. ¿Por qué? Porque recuerdas que en el caso del estímulo incondicionado es lo que le produce, ¿qué cosa?
¿cómo se llama? A Manuel le produce una respuesta incondicionada, ¿cierto? Que es el hecho de emitir la náusea, ¿cierto? Ahora, no se vayan a confundir con esto, o apúntenlo en todo caso. La botella, que sería como la forma de la botella, o sea, cuando uno ve la forma, pues, ¿no? El objeto, la forma de la botella sería el estímulo neutro, ¿ya? La botella, la forma de la botella es el estímulo neutro, es decir, lo que no causa aparentemente nada, ¿no? Ahora, esa botella más adelante se va a convertir en ¿qué cosa? En un estímulo condicionado, ¿cierto? Que va a generar una respuesta condicionada que sería las náuseas. ¿Te acuerdas que el estímulo condicionado genera una respuesta condicionada? Pero eso es cuando ya se condicionó. En cambio aquí, en este caso por la intoxicación, el vino sería el estímulo que es incondicionado, ¿ya? Porque genera una respuesta incondicionada que es las náuseas, ¿ya? Por favor, ahí la clave es la D de dado, ¿ya? A ver, para practicar esto también, un hito más. Dice, hace 2 meses Ana fue asaltada y golpeada por 2 delincuentes en la avenida Bancay. Desde aquella estresante noche, cada vez que que recuerda el asalto, se pone ansiosa y le tiembla el cuerpo. Asimismo, cuando escucha la palabra Abancay, se pone ansiosa y se le acelera el corazón. Basándose en el condicionamiento clásico, seguimos con Pablo, verdadero o falso. El asalto, acá está el asalto, ¿no? El asalto y los golpes son el estímulo incondicionado. La palabra Bancay refuerza el condicionamiento clásico. La ansiedad y el temblor del cuerpo es el estímulo condicionado y la avenida Bancay es el estímulo neutro. Ya, aquí ustedes tienen que diferenciar, ¿no? Primero, los golpes, si alguien nos da golpes, apúntenlo en todo caso, ¿ah? Pero los golpes por sí solo, ¿qué van a causar? Ansiedad, ¿no? Ansiosa, aceleración del corazón. Los golpes por sí solos causan ellos, ¿no? Es como estímulo incondicionado, ¿no? Y una respuesta incondicionada. Ahora, esta persona lamentablemente en esa avenida, ¿no? Pues le asaltaron, ¿no? Entonces, ella, por ejemplo, antes cuando decían la palabra Bancay, ¿a ella le significaba algo? No, ¿no? Abancay era algo neutro para ella, no le significaba nada. Pero después del asalto, esa palabra Abancay se convirtió en un estímulo que la condiciona, ¿no? Porque le genera después ansiedad y aceleración del corazón. ¿Entienden cómo va el procedimiento? Entonces, aquí, ¿cuál sería la clave en la número 3? La clave es la E de enano, que quiere decir 1 y 4. El asalto y los golpes son el estímulo incondicionado. ¿Recuerdas? Sí, ¿cierto? Un asalto y un golpe es que te genera aceleración del corazón por sí solo. No necesito condicionar primero nada, no necesito hacer nada. ¿Ya? Entonces esto es verdadero. Y la 4 es la avenida Bancay es el estímulo neutro. ¿Te acuerdas que la palabra Bancay a la Ana no le genera nada? Hasta después que ya le genera pues ansiedad, ¿no? Pero Abancay primero era un estímulo neutro, es como la campana. ¿La campana es el estímulo neutro? Sí, sí es la campana el estímulo neutro. ¿La comida es el estímulo incondicionado? Sí, la comida genera una respuesta incondicionada. La palabra Abancay refuerza el condicionamiento clásico. No se olviden que no usamos reforzadores en condicionamiento clásico, eso se usa en operante. La ansiedad y el temblor del cuerpo es un estímulo. No, la ansiedad y el temblor son respuestas, ¿ya? Son respuestas que pueden ser incondicionadas o condicionadas dependiendo del momento, ¿ya? Y la última, la 4, que es el estudiante preuniversitario cumple disciplinadamente sus horarios de estudios, hace cuadros sinópticos y mapas conceptuales para comprender los materiales enseñados por los profesores. Asimismo, cada semana se autoevalúa con cuestionarios, simulacros y exámenes de admisión. Estrategias, ya, esto es por las estrategias, ¿ah? Estas estrategias básicamente, la 4, la clave es la A de avión. ¿Ya? Los cuadros sinópticos y los mapas conceptuales son estrategias de elaboración, no, falso, son de organización, ¿cierto?
Autoevaluarse con cuestionarios es una estrategia de supervisión de la comprensión. Sí, autoevaluarse, sí. Cumplir disciplinadamente con sus horarios de estudios es una estrategia de repaso. No, en los de repaso estaban pues, ¿te acuerdas? Subrayar. Ese del horarios, cumplir horarios, estaba dentro de la metacognición, ¿recuerdas? Dentro de la metacognición, planificar, cumplir horarios, eso es dentro de la metacognición. Por eso esta es falso. ¿Ya? Y acá están las demás. Las 5 les dicto igual: 5 C de casa, 6 A de avión, 7 C de casa, 8 D de dado, 9 C de casa y 10 B de barco. ¿Sí? Entonces con esto hemos finalizado. Ya, muy bien, chicos. Gracias a ustedes. Gracias, gracias. Nos vemos. Cuídense mucho. Chao, chao. Gracias, gracias.